Ichabod Crane, mis hermanos. Ichabod Crane es el personaje de un cuento de terror y romanticismo del siglo XIX, que es El jinete sin cabeza, ¿ya? Quizá alguno de ellos lo han visto, lo han escuchado, ¿ya? Es una novela de terror y romanticismo que escribió Washington Irving en el siglo XIX y que básicamente iba de un jinete que no tenía cabeza, que iba montado en un caballo y que iba aterrorizando una pequeña población de Terrytown en un valle que se llamaba Sleepy Hollow, ¿ya? Y el jinete sin cabeza iba buscando dónde estaba la cabeza que perdió en la guerra de independencia de Estados Unidos a base de una bala de cañón, ¿ya? La verdad es que es una buena alegoría, mis hermanos, porque hoy en día tenemos aquellos que han perdido la cabeza y no saben dónde la han dejado, la van buscando. Pero eso es harina de otro costal, ¿ya? Pero mis hermanos, fíjense que el valle de Sleepy Hollow en esa novela es un valle que es descrito gris, oscuro, lúgubre, ténebro, y la verdad es que es un valle sin gloria, un valle sin luz. Y el autor reflejó muy bien lo que era esa oscuridad de ese valle y esa negrura de ese valle en el nombre del protagonista, Ichabod Crane. Porque Ichabod significa no gloria, o la gloria se ha ido. Y precisamente esto es lo que nos encontramos en lo que es el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Nos encontramos una situación en el pueblo de Israel y en la casa de Dios oscura, negra, de tinieblas y de muerte extrema. Una situación en la cual la gloria de Dios había salido. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo 4, mis hermanos, del primer libro de Samuel. Y nos vamos a dar cuenta de la situación terrible que se dio en la casa de Dios y en el pueblo de Dios porque la gloria de Dios había salido. El nombre de ese hijo que es nombrado y llamó el niño Ichabod diciendo traspasadas la gloria de Israel, nos resume todo lo que sucede en este capítulo. Y esta gloria de Dios, mis hermanos, está relacionada con todo lo que es el tema del arca del pacto. 11 veces es mencionada el arca del pacto en este capítulo. El arca del pacto fue tomada por los filisteos. El arca del pacto fue sacada de la casa de Dios y de en medio del pueblo de Dios, y la gloria de Dios abandonó su casa y su pueblo. Aquí Samuel desaparece, no vuelve a aparecer hasta el capítulo 7 y toma protagonismo lo que es el arca. Y esa salida de la gloria de Dios, la salida de la gloria de Dios juntamente con lo que es la salida del arca, se relaciona también en este capítulo con lo que es el cumplimiento de lo que Dios ya anunció a Elí, que su casa terminaría, que él y sus hijos morirían. Y todo esto nos marca, mis hermanos, cómo la salida de la gloria de Dios se da en medio de su pueblo. Pues bien, con este tema de la salida de la gloria de Dios hay dos cosas que hoy podemos destacar, 2 puntos y una aplicación última. Primero es que una fe errónea puede ser el centro de la salida de la gloria de Dios. Segundo, mis hermanos, es que el honor de Dios es tan importante que puede implicar la salida de la gloria de Dios. Y tercero, veremos la aplicación final de la salida de la gloria de Dios. Vamos a hablar de estos 3 puntos. El primero que nos vamos a encontrar es esa fe errónea. Una fe errónea que puede ser el centro de la salida de la gloria de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿qué fe errónea? ¿Qué fe errónea se nos presenta aquí? Y primeramente se nos muestra una fe que utiliza a Dios. Si se dan cuenta, mis hermanos, el capítulo 4 está dividido en 2 grandes secciones. Los primeros 11 versículos, los cuales nos hablan básicamente de una batalla entre Israel y Filistea y 2 muertes que se producen, Ofni y Finés. Y la segunda sección, del 12 hasta el final del capítulo, nos encontramos lo que es el reporte, lo que sucede de esta batalla y de esta derrota, y se producen 2 muertes más, Elí y la nuera de Elí. Pues bien, es en la primera sección, mis hermanos, donde nos encontramos esa fe que vamos a ver que es una fe que utilizó o que intentó utilizar a Dios. Una fe que se pensó que podía utilizar a Dios en su propia conveniencia. Y se dan cuenta en esos primeros 11 versículos, nos encontramos que todos ellos están encerrados, mis hermanos, en una derrota tremenda para Israel. En el versículo 2 se nos dice que Israel, mis hermanos, fue derrotado por los filisteos y murieron como 4,000 hombres.
Y eso termina también en el versículo 10 diciéndonos que otra vez sufrieron una derrota todavía mucho mayor. Al final del 10 se nos dice, cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Es decir, la derrota fue de menos a más, mis hermanos. Y entre esas dos derrotas sucede lo que es el acontecimiento del arca del pacto. Sucede, mis hermanos, que el arca del pacto es tomada por los filisteos. Bueno, primero es tomada por Israel y después es tomada por los filisteos. Y fíjense qué es lo que nos encontramos. ¿Cómo empieza todo? Bueno, empieza a describirse, mis hermanos, lo que es la situación de la batalla. Se nos dice en el versículo 1 que Israel acampó en el valle de Ezer, Eben Ezer. Es decir, acampó cerquita de nuestra iglesia Eben Ezer. ¿Ya? Acampó en el valle de Eben Ezer, mis hermanos. Y después lo que eran los filisteos acamparon en Afec. Afec es una ciudad que más tarde se llamaría Antipatris, que aparece mencionada en el libro de Hechos, en el capítulo 23. Y ahí están, mis hermanos, los dos ejércitos. Y de repente los dos ejércitos, mis hermanos, empiezan a acercarse el uno al otro y se lían en batalla. ¿Y qué es lo que sucede? Que Israel es derrotado por parte de los filisteos. Y aquí entonces surge la gran pregunta de los ancianos. Fíjense en el versículo 3, mis hermanos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Paren aquí. Fíjense que ellos entendieron, los ancianos, mis hermanos, de que esa derrota había sido permitida por Jehová. Había sido producida en cierta manera por la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué nos ha herido Jehová así delante de los filisteos? ¿Qué es lo que ha sucedido que las cosas han ido así de mal en nuestra vida? Y saben que esa pregunta, mis hermanos, ¿por qué nos ha herido así Jehová? Era una pregunta importantísima. Porque de la respuesta de ella dependía todo. De entender por qué Dios había permitido esto en la vida y en el campamento de Israel, dependía todo, mis hermanos. Muchas veces estas preguntas nos las podemos hacer en nuestra vida. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué en esta situación Dios lo ha permitido? ¿Es que Dios ya no aboga por mí? ¿Es que Dios ya no pelea en esta batalla por mí? Y la respuesta en ello va a ser importante. Pero es importante ver cómo la Biblia responde a esto. Pero antes de esto, mis hermanos, ¿cómo respondieron los jueces de Israel, los ancianos de Israel? ¿Qué es lo que entendieron que había sucedido? Fíjense, lo que entendieron es que Dios permitió esa derrota porque les faltaba algo, porque no tenían el arca del pacto. Por lo tanto, ¿qué decidieron? Oye, vayamos a Silo, a la casa de Dios, tomemos el arca y traigámosla en medio del campamento de Israel. Fíjense el final del versículo 3. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta? La conclusión a la cual llegaron, por la cual Dios había permitido esta derrota, es porque faltaba algo en medio de ellos. Lo que les faltaba era el arca del pacto. Por lo tanto, vamos a buscarla y traigamos el arca en medio del campamento. Y así, seguro que Dios nos salvará. De esta manera, seguro que Dios sobrará victoria y Dios nos salvará. Fíjense que en los versículos 3 y 4, de todo el texto es donde aparece la mayor acumulación de los términos arca del pacto. De diferentes maneras. Aparece en el versículo 3, el arca del pacto de Jehová. Aparece en el versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, y los hijos de Eli, Ofni y Fines estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Traigamos el arca y nos salvarán. Fíjense, mis hermanos, que quizá entendieron algo tipo al estilo Indiana Jones. ¿Se han visto Indiana Jones en busca del arca perdida? ¿Ya? Ya saben que cómo acaba esta película, mis hermanos. Acaban que el arca del pacto está ahí, abren el arca del pacto y entonces de ese arca empiezan a salir una serie de rayos, mis hermanos, y una serie de monstruos un tanto extraños, y acaban derritiendo y acabando con todo lo que eran los nazis que abrieron lo que es el arca del pacto. Quizás se pensaron esto, mis hermanos, pero en realidad el versículo 4, versículo 3 y 4, mis hermanos, la manera en cómo está originalmente expuesto, no es que Israel
creyese que el arca del pacto los salvaría, sino que el versículo 3 al final, cuando dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, lo que ellos creían y entendían es que trayendo el arca del pacto en medio del pueblo, Dios obraría salvación a su favor. Es decir, algo así tenían en mente: traigamos el arca del pacto de los ejércitos que mora entre los querubines y Dios seguro obrará salvación a nuestro favor. Ese era el pensamiento que tenían: traigamos el arca y Dios nos salvará. ¿Por qué podían pensar algo así, mis hermanos, esos ancianos de Israel? ¿Saben por qué podían pensar algo así? Lo podían pensar porque esto ya había sucedido a lo largo de la historia de Israel. Había sucedido en el periodo de Números, había sucedido en el periodo de Jueces. Fíjense un ejemplo en Números capítulo 10, mis hermanos. Fíjense los versículos del 33 al 35. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia a los que te aborrecen. El arca se movía y Moisés dijo: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Esto es lo que sucedía cuando el arca del pacto estaba en medio del pueblo de Israel, en medio del campamento. Dios se levantaba y los enemigos eran dispersados y vencidos. Lo mismo nos lo encontramos en más de una ocasión en Josué varias veces, 3 veces de manera concreta. Cuando el arca del pacto estaba en el campamento, Dios se movía para salvar. Por lo tanto, utilizaron la misma técnica, mis hermanos, la misma técnica. ¿Y por qué era esto? Porque piensen en lo que el arca del pacto significaba. El arca del pacto significaba varias cosas, pero una de ellas significaba de la presencia misma de Dios. Donde estaba el arca del pacto, allí estaba Dios. Y significaba mucho más de esto, mis hermanos. El arca del pacto es descrita a veces no solamente como la presencia de Dios, sino también como el estrado de los pies del trono de Dios. Fíjense en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2, donde David dice: una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y fíjense ahora, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Es decir, es el trono de Dios celestial, y ese trono tocaba a tierra por el estrado de sus pies, que era precisamente el arca del pacto. Por lo tanto, el arca del pacto no solamente representaba lo que era la presencia de Dios, sino también lo que era el gobierno y el reinado de Dios. El poder, el gobierno salvador de Dios en medio de su pueblo, mis hermanos. Por lo tanto, era claro lo que tenían esos ancianos: traigamos a Dios. Traigamos a Dios en esta caja de oro y Él nos salvará. Porque evidentemente Dios no va a permitir que su honor y que su nombre sea avergonzado siendo derrotado frente a unos filisteos paganos que tienen ídolos paganos. Dios no va a permitir que su nombre sea avergonzado, y por lo tanto traigámoslo en una caja que Él nos salvará. Fíjense que esta interpretación, mis hermanos, es precisamente lo que los filisteos entendieron. Fíjense cuando el arca llega al medio del campamento de Israel. Bueno, Israel empezó a chillar de júbilo, mis hermanos. Fíjense en el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló, mis hermanos. Gritaron tanto que la tierra, esto es una figura, ¿ya?, tembló. Pero es que los filisteos, que estaban acampados probablemente a 3,5 kilómetros, mis hermanos, escucharon el clamor de júbilo de los israelitas porque el arca había llegado. Y entonces, ¿qué es lo que los filisteos, mis hermanos, interpretaron? Fíjense que interpretaron algo bien concreto. Hay 2 expresiones de los filisteos, que es ay de nosotros, versículo 8, y el versículo 7 también al final, ay de nosotros. ¿Qué es lo que interpretaron? Fíjense en el versículo 7, los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros. ¿Se dan cuenta?
Entendieron, Dios ha venido al campamento al traer básicamente ese arca. Eso era típico de aquel tiempo. A veces podían llevar imágenes de sus divinidades a la batalla para que la divinidad básicamente los defendiese y los salvase. Como uno saca al santo básicamente por el pueblo para que traiga lluvia, pues lo mismo básicamente hacían en aquel tiempo. Por lo tanto entendieron, oye, pues Dios ha llegado en el campamento. ¿Y qué Dios ha llegado? El Dios que salva. Fíjense en el versículo 8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Evidentemente tenían una teología errónea, porque entendieron que Israel era politeísta. No era muy difícil entender esto después del periodo de Jueces, donde se liaron con muchos dioses. Pero fíjense que en su mala teología, lo que los filisteos entendieron, algo del éxodo sabían, algo de la salvación sabían. Estos son los dioses, final del versículo 8, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que los filisteos interpretan? Que cuando el arca llegó, Dios había llegado. Y habían llegado esos dioses desde el punto de vista de los filisteos que habían obrado en otro tiempo en la historia de Israel salvación. Una salvación sorprendente y milagrosa, mis hermanos. Pero claro está, los filisteos eran más chulos que nadie estos. Por entonces, ¿qué es lo que dijeron, mis hermanos? Fíjense el versículo 9, esforzaos, oh filisteos, ¿ya? Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Esforzaos y sed hombres y pelear, ¿ya? Al estilo de discurso de Máximo Décimo, de Gladiator, de William Wallace, de Braveheart. Y uno puede escuchar esto ahí, puede ver las espadas de los filisteos levantadas, con los escudos ahí dando golpes. Sí, pelead y sed hombres. Y ahí se monta la batalla, mis hermanos. Ahí van los israelitas a la batalla, totalmente confiados que su Dios está con ellos porque el arca está en medio y Dios los salvará. Y ahí van los filisteos, mis hermanos, atemorizados porque ahí está el Dios que ha obrado salvación, pero más chulos que nadie, mis hermanos, a pelearse con los israelitas. Y llega entonces la batalla, ¿y qué sucede? Que Israel es derrotado. Y no es derrotado de cualquier manera. Es derrotado con la derrota, mis hermanos, que cayeron 30,000 hombres de a pie. Paren aquí un momento. Y la pregunta es, ¿qué ha sucedido? ¿Es que el arca no ha funcionado? ¿Es que el arca del pacto se ha quedado sin baterías y no ha funcionado? O lo que es peor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dios ha fallado? Si hubiese periódicos en aquel tiempo, ¿saben lo que hubiese salido en los titulares? Dios ha sido derrotado por los filisteos. Dagón ha derrotado a Jehová. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dios falló? ¿O falló otra cosa? ¿Saben lo que falló, mis hermanos? Lo que falló es la fe de Israel. No porque Israel no creyese en Jehová, sino porque Israel tuvo una fe que se pensó que podía utilizar a Dios a su propia conveniencia. Se pensó que podía coger a Dios en una caja y ponerlo en medio de ellos, y que Dios entonces se viese entre la espada y la pared, forzado a salvarlos. Su vida podía ser un desastre como pueblo. La casa de Dios podía estar llena de iniquidad con Elí, Ofni, Finias, daba igual, pero ahora traigamos a Dios que nos solucione la papeleta en esta situación. Forzaron o se pensaron que podían torcer el brazo de Dios a su favor. Saben, muchas veces, mis hermanos, el mundo entiende a Dios así. Hay aquellos que dicen que creen en Dios y durante toda la semana no les interesa para nada a Dios, pero cuando hay algún problema, entonces sí, traigamos a Dios en una caja en medio de mi vida para que entonces me solucione el problema. ¿Saben? Eso no es fe, eso es superstición, mis hermanos. Tuvieron una fe supersticiosa y utilitaria, pensándose que podían utilizar al Dios soberano sobre todas las cosas para su propio beneficio y favor, mis hermanos.
traigamos a Dios en una caja y que nos lo solucione. ¿Saben qué? Esa fe, mis hermanos, es más fácil caer en ella de lo que puede parecer. Porque la línea a cruzar muchas veces es bien fina. Y pensando, mis hermanos, en lo que es este mensaje, he llegado a veces a entender, Señor, perdóname si he caído en una fe que cree, pero que cree que puede utilizarte. Fíjense si la línea es fina, que déjenme que les ponga algunos ejemplos. Pregúntense, mis hermanos, ¿por qué organizamos las reuniones de oración? Las organizamos porque creemos y tenemos el anhelo de encontrarnos con Dios y que sin Él nada podemos hacer, o ponemos más reuniones de oración pensando, bueno, hemos traído lo más sagrado en medio de nosotros, la oración, y por eso Dios nos va a bendecir. Porque predicamos la palabra de Dios de manera fiel, porque creemos que la palabra es viva y eficaz y transforma y cambia y Dios salva por la palabra, o creemos por otro lado que teniendo lo que es lo más sagrado en medio de nuestro campamento, mis hermanos, Dios evidentemente está obligado a bendecirnos. ¿Qué hay de los devocionales por la mañana y por la noche? Los haces porque buscas a Dios y tienes el anhelo de encontrarte con Dios y meditar con Dios, o bien crees que si pones en el campamento esos devocionales, Dios estará obligado a bendecirte. ¿Qué hay, mis hermanos, de pasar toda la semana sin dar un pensamiento a Dios, pero ponemos el domingo y Dios entonces estará forzado a bendecirnos? ¿Se dan cuenta que fina es la línea, mis hermanos, si le damos la vuelta al asunto? ¿Saben? Es transformar a Dios de tú eres digno a tú eres útil. Y hay un autor que lo ha expresado de esta manera, mis hermanos. Cuando la iglesia deja de cantar tú eres digno y empieza a cantar tú eres útil, entonces sabemos que el arca del pacto ha sido tomada otra vez del campamento del pueblo de Dios. En lugar de tú eres digno, tú eres útil. Este es el error que cometieron en esa fe, mis hermanos, Israel. Pero esa fe tuvo un error más grande también. Que no solamente fue una fe que utilizaba a Dios, sino que fue una fe ciega al pecado, mis hermanos. Ciega al pecado. Fíjense, se nos ha descrito varias veces, 11 veces, el arca. Y se nos ha dicho que el arca es el arca del ¿qué? Es el arca del pacto. No es el arca de Spielberg, de George Lucas y de Indiana Jones. Es el arca del pacto. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque al ser el arca del pacto mostraba la relación que Dios había establecido con su pueblo. Y la relación que Dios estableció con su pueblo, mis hermanos, era una relación de pacto basada en la fidelidad y en la lealtad a Dios. Dios tenía y era fiel y el pueblo debía ser fiel y leal a su Dios. Y era una relación de fidelidad y lealtad basada, ¿saben en qué? En la sangre derramada del pacto, mis hermanos. Porque la tapa del arca del pacto se llamaba el propiciatorio. Y ahí se derramaba en el día de la expiación lo que era la sangre de una víctima inocente que había propiciado los pecados del pueblo. Y la imagen es preciosa, mis hermanos. Dios sentado en su trono celestial, viendo el estrado de sus pies, veía en medio del estrado de sus pies la ley dentro del arca, que era lo que marcaba la fidelidad y lealtad bajo la cual el pueblo debía vivir. Pero la veía a través de la sangre de una víctima inocente derramada que perdonaba las transgresiones de esa ley y esa infidelidad. Y restauraba esa relación para que el pueblo pudiese vivir siendo santo a su Dios. Esa era la arca del pacto, mis hermanos. Y antes les he dicho que se preguntaron los ancianos, ¿por qué Dios ha permitido esta derrota? Y les he dicho, esta pregunta es vital. Porque, ¿saben? Los ancianos no hubiesen tenido que entender, mis hermanos, de que lo que nos falta aquí es el arca del pacto. Traigamos a Dios en una caja, abrámosla y entonces Dios nos salvará. No, tendrían que haber entendido que esa derrota, mis hermanos, es porque había infidelidad en medio de ellos. Dios ya se lo dijo, escuchen Levítico 26:17.
Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. O miren Deuteronomio 28-25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. ¿Se dan cuenta? Dios ya se lo dijo. El día que seas infiel al pacto, vas a sufrir derrota de tus enemigos. Te voy a entregar en mano de los enemigos. Si Israel hubiese tenido que entender esa derrota y decir, bueno, aquí quizá es porque hay infidelidad en el pueblo. ¿Y dónde estaba esa infidelidad, mis hermanos? ¿Saben dónde estaba? En algo que la Biblia ha mencionado casi de pasada. Piensa el versículo 4. Al final. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Quién estaba en el arca del pacto, mis hermanos? Ofni y Fines. ¿Quiénes eran estos? Eran aquellos, mis hermanos, que ponían el tenedor dentro de la olla para sacar la carne que podían, mis hermanos. Eran esos sacerdotes que habían sido infieles, inicuos, desobedientes y pecadores delante de Dios. Se llevaron el arca, sí, se la llevaron, pero se llevaron con ella, mis hermanos, lo que era la iniquidad y el pecado de esos 2 hombres. Y eso hundió a Israel. Fíjense, es muy similar a lo que es la historia del pecado de Acán. ¿Recuerdan el pecado de Acán en Josué 7, mis hermanos? Donde Acán cometió un pecado, ¿y qué es lo que hizo? Bueno, lo enterró. E Israel entonces perdió la batalla contra Jai, porque había pecado en medio del pueblo. Y hasta que ese pecado no se desenterró, mis hermanos, las cosas no se solucionaron e Israel venció. La cuestión es que fueron ciegos a esa realidad del pecado y a esa infidelidad. Una fe que utilizó a Dios y fue ciega a esto tan fundamental, a ese pecado y a la importancia de la consagración y la santidad en medio de ellos. ¿Saben? Nosotros no necesitamos el arca, mis hermanos. No necesitamos el arca, pero tenemos una relación de pacto que se basa igualmente en la fidelidad y lealtad, basada y inaugurada en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en el último propiciatorio que hubo, que fue la cruz del Calvario. Y por lo tanto, la gran diferencia en el nuevo pacto, mis hermanos, es que no hay pecado enterrado. No hay pecado debajo de la alfombra, porque uno a veces tiene miedo de levantar las alfombras. Uno levanta las alfombras y dice, Dios mío, lo que va a salir aquí, ¿ya? Pues en el nuevo pacto por la sangre de Cristo no hay pecado enterrado, no hay pecado debajo de la alfombra que confesado y arrepentido delante de Dios no haya sido perdonado por Dios y limpiado plenamente por la sangre de Cristo Jesús. No hay pecado que lleves delante de Cristo con perdón y arrepentimiento que no sea plenamente perdonado. Por eso, el tema de pecado nacional funciona distinto en el nuevo pacto, mis hermanos. Ahí se llevaron a Ofni y Fines y todo el pueblo se hundió. Pero en el nuevo pacto ya los profetas vieron que cada uno sería responsable de su propio pecado, mis hermanos. Fíjense en Jeremías 31. A partir del versículo 29 nos dicen, aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ese es el texto favorito de los dentistas, mis hermanos, ¿ya? Pero fíjense que en ese sentido, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jeremías? En el nuevo pacto, cada uno será responsable de sus propios pecados. No hay herencia adquirida en ese sentido, ¿ya? No culpas de tu pecado a otro. Yo soy responsable de mis pecados. Tú eres responsable de tus pecados. Por eso, mis hermanos, cuando estamos en la iglesia, a veces las cosas no van bien, no empecemos a buscar y decir, estamos así porque este es pecador, mis hermanos. Porque de ser así, que uno tire la primera piedra, ¿ya? Antes tenemos que vernos la viga que hay en nuestro ojo antes de ver la paja del ojo del hermano, ¿ya? Pero sí que hay algo importante. No podemos olvidar que nuestra fe no solamente es individual, sino que es corporativa, congregacional. Hace unos meses ya, hablando con alguien, mis hermanos, que no quiere ir a ninguna iglesia, me dijo, es que mi fe es individual y solamente mía. Sí y no. Tu fe es tuya, pero no es únicamente tuya.
es una fe que ha sido dada a todos los santos. Es una fe congregacional, que se vive en comunión con el pueblo del pacto. Es una fe que se sustenta en comunión con la iglesia. Es una fe que crece en comunión con la iglesia. Es una fe que ayuda a cuando es zarandeada a mantenerse en comunión con los santos. Porque es una fe no solamente congregacional, sino de pacto. Dios nos ha puesto un pacto los unos con los otros. Y esa fe es una fe de pacto, mis hermanos, que crece involucrados en la iglesia, mis hermanos. De tal manera, al ser una fe de pacto, ¿saben lo que implica esto? Que lo que uno haga fuera del campamento del pueblo de Dios afectará sí o sí a lo que es el cuerpo de la iglesia. Lo que hagas a nivel individual en tu propia vida, en tu propia familia, en tu propio trabajo, en tus propios estudios, como sea tu fe allí, esto sí o sí va a implicar al pueblo de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que Israel fue ciego a esto. Utilizó una fe que se pensaba que podía utilizar a Dios a su propia conveniencia y fue ciego a lo que era verdaderamente el problema. El pecado, la infidelidad y la falta de consagración que había en medio del pueblo. Mis hermanos, los fallos de la fe de Israel aquí no pueden ser nuestros fallos. Los errores de la fe de Israel aquí no pueden ser, mis hermanos, nuestros errores. Nuestra fe nunca puede ser una fe que piense que puede utilizar a Dios y convertirlo en un objeto de fetiche, mis hermanos, para nuestra conveniencia, ni ser nunca una fe ciega a lo que es la realidad y la seriedad y el daño que puede hacer el pecado en medio del campamento del pueblo de Dios. Porque ¿saben qué, mis hermanos? El honor de Dios es demasiado importante. Y el honor de Dios es tan importante que puede implicar la salida de la gloria de Dios. Y ese es el segundo punto. Fíjense que Dios protege su gloria, mis hermanos. Y Dios protege su gloria en este texto primero cumpliendo su palabra. Dios cumple su palabra. Fíjense ahora, cuando pasamos a la segunda sección, mis hermanos, a partir del versículo 12 en adelante. En esos versículos nos damos cuenta que lo que va a suceder aquí es el informe de la batalla, mis hermanos. Pero antes de llegar a ese informe, hay algo que sucede. Hay algo que nos hemos saltado por encima y que es importante considerar. Y es qué pasó con Ofni y Finees, mis hermanos. ¿Qué pasó con ellos? Y fíjense que se nos dicen que estaban con el arca del pacto, y después fíjense el versículo 11, mis hermanos. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finees. Murieron. Y eso es de suma importancia, porque eso es el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Eli. Dios cumple su palabra. La muerte, mis hermanos, de sus hijos debía ser señal para Elí. Fíjense cuando vamos al segundo capítulo de Samuel, de este primer libro, el versículo 34, lo vimos, dice, y te será por señales lo que ese profeta anónimo le dice a Elí, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Para hacer señal, mis hermanos, para Elí, Ofni y Finees tenían que morir en un mismo día. Esto no eran como las profecías de Nostradamus, mis hermanos. Esto no era así. ¿Ya? Los pájaros volarán y el cielo se oscurecerá y entonces cantarán trompetas. Y uno dice, bueno, este hombre, ¿de qué está hablando? ¿Ya? Esto puede interpretar lo que uno quiera. No, esto es bien específico. Te será por señal que tus dos hijos morirán en el mismo día. ¿Y qué sucede aquí en el capítulo 4? Ofni y Finees murieron en el mismo día. Dios cumple su palabra. ¿Se dan cuenta? Y ese tema de que Dios cumple su palabra sigue a partir del versículo 12. Porque ahora, mis hermanos, viene aquel que se escapa. Esto me encanta, esto es como una película, mis hermanos. Viene aquel ayuno que se escapa de la batalla, ¿ya? Todo con los vestidos todos rotos, lleno de polvo en la cara y en la cabeza. Se escapa uno de la tribu de Benjamín. Es interesante que fuese la tribu de Benjamín. Porque aquí ya nos está diciendo que el primer rey que vendrá, ¿saben de qué tribu será? De Benjamín, que será Saúl.
Bueno, llega ahí y entonces, mis hermanos, llega a lo que era Israel, ¿ya? Llega ahí a Silo y empieza a dar las noticias. Entonces Israel clama a gran voz. ¿Y ahí estaba quién? Ahí estaba Elí, mis hermanos, en el versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? ¿Saben? Es bien irónico eso, mis hermanos. Israel primero gritó de júbilo pensándose que vencería porque el arca estaba ahí. Ahora Israel vuelve a gritar, pero el grito es muy distinto. El grito es de lamento, el grito es de aflicción. En lugar de ir de lamento a un baile, vamos de baile a lamento, mis hermanos, aquí. Y Elí lo escuchó. Y va y pregunta, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Y entonces fíjense, mis hermanos, que viene ese que se ha escapado y le da el reporte, le da las noticias, ¿ya? Le da lo que ha sucedido, ¿ya? El breaking news de ese día, mis hermanos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, Elí tenía una preocupación muy clara en su corazón. Y es qué había pasado con el arca. Esa era su principal preocupación, es lo que estaba en su corazón, ¿ya? Fíjense el versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. ¿Qué ha pasado con el arca? Y llega aquí, mis hermanos, lo que es ese informador y le da un mensaje en 3 puntos. ¿Ve? Como lo de los 3 puntos es bíblico, mis hermanos. Le dice, punto 1, Israel ha sufrido derrota, los versículos 17 y 18. Este punto es malo. Punto 2, tus hijos han muerto, Ofni y Fineas. Esta es mucho peor todavía. Pero ahora llega el último punto. Punto 3, y han tomado el arca del pacto. Y es este punto, mis hermanos. No es el punto 1, no es el punto 2, es el punto 3 cuando Elí se despertó. Y ese hombre que estaba ciego físicamente y espiritualmente, cuando escuchó que el arca del pacto había sido tomada, ¿qué sucedió? Fíjense el versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás y se desnucó y murió, mis hermanos. Se desnucó y murió. Fíjense, mis hermanos, que esto es de gran importancia. Porque fíjense qué es lo que está sucediendo aquí, que Dios está siendo nuevamente fiel. Dios dijo que la casa de Elí terminaría y ahora aquí la casa de Elí termina. Fíjense la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. Ofni y Fineas han muerto. La casa de Elí, con la muerte de Elí, se ha terminado. Los enemigos la han vencido y cumple su palabra en como dijo en Deuteronomio, en como dijo en Levítico, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Dios cumple su palabra, pero es que hay algo más que está sucediendo aquí, mis hermanos. Lo que está sucediendo aquí, ¿saben lo que está haciendo Dios acabando con la casa de Elí? No solamente está acabando con ese viejo orden de la casa de Elí para empezar un nuevo orden, la monarquía con su rey. Dios está haciendo algo más. Acabando con esa casa de Elí, Dios empieza a restaurar su honor. Su honor en un sitio, en una casa y en un pueblo que no tenía honor para la gloria de su Dios. Y acabando con esa casa empieza a restaurar su honor. ¿Saben? Hay algo aquí que es un juego de palabras que muestra esto, mis hermanos. Que fíjense, Elí se nos describe cómo era. Era viejo y cómo era, mis hermanos. Pesado. Bueno, eso de gordo, hombre. Pesado, ¿ya? Pesado. ¿Y saben qué es lo que es curioso? Que la palabra hebrea para pesado, mis hermanos, es kabot. Es la palabra para gloria. Es decir, era un hombre glorioso, con todas las palabras, glorioso. ¿Y por qué la palabra kabot, que es gloria, es pesado, mis hermanos? Porque se aplicaba a lo que eran los materiales, los metales preciosos. Los metales preciosos como el oro siempre quedaban abajo, eran más pesados, por lo tanto tenían que más valor y más dignidad. Por eso, mis hermanos, cuando se habla de la gloria de Dios, se está hablando del peso y el valor que tiene Dios en todo su ser. Lo pesado, lo digno, lo glorioso que es Dios en todos sus atributos, en todo su ser, mis hermanos. Y aquí, el que era
pesado fue juzgado por Dios. El que era glorioso fue juzgado por Dios. ¿Y saben cuál es el juego de palabras, mis hermanos? Que ahora el Kabot, la gloria de Dios, ya no estaba más en la casa de Elí. ¿Por qué? Porque es bien curioso. Elí se desnucó, ¿es que sí? La Biblia hubiese podido decir, bueno, oye, se rompió la espalda. ¿Eh? No, se desnucó. Y esto es lo mismo que le pasa al dios filisteo Dagón. Fíjense en el capítulo 5, llegaremos ahí, pero fíjense en el capítulo 5, versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el torso, el tronco solamente. Dagón acabó como decapitado, desnucado, mis hermanos. Ese paralelo entre Elí y Dagón, ¿saben qué nos muestra? De que lo que estaba sucediendo ahí, mis hermanos, en la casa de Dios en Silo, era un acto de idolatría pagana. Y la idolatría pagana era dar gloria, peso, valor, dignidad a otra cosa que no fuese Dios. Y Dios, mis hermanos, acabando con esa casa, acabó con esa idolatría que no daba honor a su nombre, gloria a su persona, gloria a todo su ser. Y empezó a restaurar ahí Dios su honor, sacando el arca de ahí en medio. Porque, mis hermanos, Dios no puede estar en un sitio que no da gloria, peso y dignidad a quien es Él. Y Dios quizá aquí prefirió que en los titulares de la mañana saliese que Dios ha sido derrotado antes de que su honor fuese puesto en vergüenza. Y mis hermanos, lo que nos muestra este punto es que Dios no puede estar en un lugar y en una vida que no da el peso y la dignidad que Dios se merece como el único Dios de gloria, mis hermanos. Y si Dios tiene que ponerse o autoimponerse un exilio, lo puede hacer para proteger su honor y su gloria. Porque guardó ese honor no solamente cumpliendo esa palabra, sino apartando su gloria. Y fíjense, mis hermanos, que con esto con 5 minutos tengo que intentar acabarlo. Apartó su gloria. Fíjense a partir del versículo 19 en adelante. ¿Qué es lo que sucede? Ahí la nuera de Elí se entera de lo que pasa. Ha muerto su suegro, ha muerto su marido, el arca ha sido tomada y entonces entra en parto la señora, mis hermanos. Cuando Leida estaba embarazada, saben que el médico nos recomendó, anden todo lo que puedan para que las cosas ahí se muevan ya y entonces que él salga. ¿Ya? Bueno, pues aquí tienen otro tratamiento médico, susto, ¿ya? Un susto de estos. ¿Ya? Y aquí se asustó la mujer, ¿ya? Y entró en proceso de parto, mis hermanos. Nace el niño, ¿ya? Y las mujeres le dicen, tranquila, estaba muriéndose la señora, dicen, tranquila, porque ha nacido niño. Es decir, la línea sigue. Pero entonces le pone nombre. Y fíjense el nombre que le pone, lo hemos leído. El versículo 21, llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios. Y el 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel. Vaya San Benito le quedó al niño, mis hermanos. Icabod. La gloria es traspasada. Imagínense que ahora van a una iglesia y dicen, ¿a qué iglesia van? A la iglesia evangélica bautista Icabod. Ponlo. ¿Eh? ¿Qué nombre sería esto, mis hermanos? Fíjense que esto nos resume lo que ahí está sucediendo. Dios apartó su gloria. Pero ¿saben aquí, mis hermanos? Esa mujer lo entendió al revés. Entendió, mis hermanos, que el arca del pacto había sido tomada y que entonces la gloria de Dios se había ido. Pero el tema es al revés, mis hermanos. El arca del pacto fue tomada porque la gloria de Dios ya no estaba en ese sitio. Ese sitio hacía tiempo que había perdido su gloria. Por un sacerdocio inicuo. Por aquellos que se pensaban que el ministerio era su propio derecho y podían hacer lo que querían en este ministerio. Por un pueblo que tenía una fe que se pensaba que podía utilizar a Dios como quisiese.
por un pueblo que cerraba los ojos al pecado y a la importancia de la santidad. Ya hacía tiempo que la gloria de Dios había desaparecido de ese lugar, mis hermanos. Y por eso el arca dejó aquel lugar. ¿Saben? La pregunta aquí, mis hermanos, es en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, ¿qué honor y qué gloria buscamos? ¿El nuestro o el peso de nuestro Dios? Qué mal sabor de boca queda acabando así, ¿no? Pero hay una aplicación última. Esa aplicación es la que nos va a llevar, mis hermanos, a la Santa Cena. Y es la aplicación final de la salida de la gloria de Dios. Y es que debemos entender la gloria de Dios, mis hermanos, en Cristo y el Evangelio. No podemos llegar a entender esa gloria de 1 Samuel 4 sin llegar al ser más glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos a los capítulos 5 y 6, vamos a ver, mis hermanos, el arca del pacto ahí en Filistea y en Israel. Dios no dejó de ser soberano. Dios no dejó su reino de la mano. Dios siguió siendo soberano y sin ser usado por nadie, ni filisteos ni Israel, Dios siguió gobernando. Y nos encontramos que entonces el arca del pacto, mis hermanos, llega a Kiriat Jearim. Y allí descansó el arca del pacto por 20 años. El arca ya no volvió a Silo, posiblemente los filisteos lo destruyeron. Descansó por 20 años en Kiriat Jearim, esperando que el nuevo rey o el rey que gobernase y mediase el reino de Dios se levantase. Pero ahora estiren, mis hermanos, la historia de la salvación. Fíjense que es después de que viene Saúl y David, que viene Salomón y construye el ¿qué, mis hermanos? Construye el templo. Y cuando el arca del pacto es llegada al templo en el lugar santísimo, ¿qué es lo que sucede? Mis hermanos, la nube de Dios, la gloria de Dios descendió en aquel lugar santísimo desde el momento entonces que los sacerdotes no podían entrar y no podían ministrar porque la gloria de Dios llenaba su casa. La gloria regresó a la casa cuando el arca, mis hermanos, regresó a esa casa y los sacerdotes no podían entrar. Pero nuevamente la historia se repite. E Israel fue infiel y fue llevado al exilio y la gloria de Dios con ese carro que vio Ezequiel, mis hermanos, se va de lo que es su pueblo y también se va a Babilonia para estar con su pueblo. Pero la gloria de Dios ya no vuelve a su casa. La gloria de Dios ya no volvió al segundo templo que lo vieron y lloraron. ¿Saben cuándo la gloria de Dios regresó, mis hermanos? La gloria de Dios regresó cuando el Padre nos dio a su Hijo. La gloria de Dios regresó cuando Cristo vino a este mundo y vimos en Cristo Jesús el Verbo encarnado, al Hijo unigénito, al Hijo lleno de gloria y de verdad, mis hermanos. ¿Y saben lo que me sorprende? ¿Saben lo que me llama la atención? Que en nuestro texto hemos visto, hermanos, que Dios dejó ese lugar, un lugar que ya no tenía gloria, un lugar oscuro, un lugar de muerte, un lugar que había abandonado el honor y la gloria de Dios. Y Dios se fue de ese lugar, pero con la encarnación, mis hermanos, la cosa es al revés. El Hijo dejó el mayor lugar de gloria. El Hijo dejó el seno de la Trinidad. El Hijo dejó, mis hermanos, aquel lugar donde estaba vestido con magnificencia y dignidad. Dejó lo que era su propio derecho y no tomó el derecho a su gloria y a ser igual a Dios como algo para su propio beneficio, sino que tomó forma de siervo y en la encarnación se veló, mis hermanos, lo que era la gloria de nuestro Dios. Y vino a un mundo la gloria de Dios encarnada que no tenía lugar ni para su gloria ni para su honor y que no lo quería. Y acabó Cristo Jesús, mis hermanos, en el lugar de menos gloria de todos. Acabó colgado en la cruz del Calvario. Acabó colgado en un lugar donde ahí sí que debería escribirse en esa cruz. Icabod, la gloria ha sido traspasada. Pero ¿saben? Icabod no podía escribirse en aquella cruz. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ahí estaba el Hijo de Dios. Porque ahí estaba el ser más glorioso y precioso que hay en todo el universo, mis hermanos. Porque ahí estaba el Hijo de Dios, la gloria de Dios encarnada, pagando por los pecados, mis hermanos, de los suyos. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo pagando por nuestros pecados. Y lo glorioso, mis hermanos, es que antes
Fíjense que Dios es un Dios celoso de su gloria. No va a permitir que su gloria sea puesta bajo vergüenza, no va a permitir que su gloria sea compartida, y porque Dios es celoso de su gloria, es que nosotros somos salvos. Porque ese lugar de la cruz se convirtió en el lugar donde el Hijo le dijo al Padre: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y saben cómo Dios recibe peso, honor y gloria de una manera sorprendente, salvando a pecadores como ti, como a mí, que no queríamos para nada la gloria, honra y dignidad de Dios. Y Dios nos salvó por gracia. Y eso trae gloria a su nombre. Y Cristo oró y dijo: Padre, estos quiero que estén conmigo y vean que la gloria que tú me has dado. Y llegó el día, mis hermanos, en que el Evangelio llegó a nuestros oídos. Y Dios dijo: sea la luz. Y el Dios que hizo resplandecer de las tinieblas la luz, mis hermanos, resplandeció en nuestras vidas el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué, mis hermanos? La gloria de Dios en esta casa se va a mantener en la medida que Cristo y su Evangelio es proclamado y es vivido. Es proclamado desde el púlpito, es proclamado en la enseñanza, es vivido y proclamado en nuestros ministerios, en nuestra alabanza, en nuestro servicio, en nuestras relaciones, día tras día, mis hermanos. La gloria de nuestro Dios se mantendrá en esta casa, mis hermanos, en la medida que Cristo y el Evangelio es proclamado. Déjenme que acabe con una ilustración. ¿Saben qué? A veces podemos ver sitios que son gloriosos, grandes. Dices: wow, qué chulo es esto. Pero pónganse, mis hermanos, que tienen ustedes un saco lleno de piedras de río. Lleno de piedras de río. Así de grande el saco. Y ven a su lado una persona que tiene una bolsa pequeñita, y lo miran y dicen: 4 piedras tiene ahí dentro. Mira mi saco, qué grande que es, lleno de piedras. Este tiene 4 piedras. Pero cuando este abra el saquito pequeñito, ¿saben qué hay ahí dentro? Hay diamantes, mis hermanos. Díganme, ¿qué querrían? ¿El saco grande con piedras de río o el saquito pequeño con diamantes? Menos mal. Mis hermanos, ¿saben qué? Van a ver a veces ser un poquito menos, pero ser esas piedras vivas y diamantes por la gracia de Dios, que en cada una de nuestras caras reflejamos la gloria, el honor y la dignidad de aquel que es nuestro Dios. Dios quiera, mis hermanos, que sea así en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra iglesia.